Hola, yo soy el pastor Vladi, les doy la más cordial bienvenida al estudio del Evangelio según Marcos. Hoy iniciaremos una serie que hemos denominado la profecía mesiánica y el tema que trataremos hoy será el principio de dolores. Y con la misma alegría de siempre les damos la bienvenida a este estudio y entramos de lleno porque tenemos muchas cosas que compartir con ustedes. De hecho, hemos cuando hemos visto el capítulo 13, el que hoy iniciamos, conectamos que hay temas que son extensos y difíciles de explicar y como nuestra intención es explicar desde una perspectiva mesiánica lo que está ocurriendo y de conectar las lenguas originales, pues nos tomaremos el tiempo que nos lleve. Y bueno, sin más introducción, le pido que me invite, que me acompañe, perdón, que me acompañe a hacer una oración. Señor, te damos gracias por permitirnos estar nuevamente acá, estudiando las Escrituras. Que el día de hoy todo lo que se diga esté extraído de tu palabra, que pueda ser explicado de una forma clara y que tú nos puedas ayudar a todos a hacer las conexiones que necesitamos hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, recordamos nada más que hemos terminado el capítulo 12 con el tema de la viuda y de los contables. Y de esta forma es como la parábola de la higuera pues llega a su fin. Es algo que veníamos viendo desde el capítulo 11, me parece que es. Y hoy empezamos entonces este capítulo en donde por las condiciones en las que se dan ya vemos a Jesús hablando de una forma profética con respecto a acontecimientos que se llevarán tanto en un futuro cercano para ellos como en un futuro muy distante para ellos que todavía, incluso hoy, más de 20 siglos después, no hemos llegado a ver. Entonces vamos al texto y leamos. Marcos capítulo 13, versículo 1. Dice así. Y saliendo del templo, le dice uno de sus discípulos, es decir, de los discípulos de Jesús, Rabí, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Por supuesto que esta expresión incluye una admiración tanto por la construcción en edificios como las piedras que fueron ocupadas en construir estos edificios, ya que el segundo templo había sido un proyecto de muchos años. Y entonces es necesario hablar un poquito acerca de esto. En primer lugar, recordamos que allá por el 586 antes del año cero, el templo había sido destruido a mano de los babilonios, el templo construido por Salomón. Luego de este espacio, conectamos en el segundo libro de Crónicas, pero también en el primer capítulo de Ezra o Esdras en castellano, la orden del rey Ciro, el rey este que dirigía el imperio medo-persa, de reconstruir el templo, y esto pues se da unos más de 70 años después de la destrucción del primer templo. Eh, Nosotros vemos a personas, y esto lo podemos ver en los profetas menores, ya en los que fueron como Zacarías, como Ageo. Podemos ver que hay una pequeña comitiva que empieza a construir el templo, pero que se le olvida y que luego tienen algunos problemas, pero se refiere a este templo y entonces se empieza a levantar un segundo templo en Jerusalén. Algunos piensan que eh, estuvo, este proyecto se inició en el 516 antes del año cero. Y en lo que sí estamos de acuerdo es que en el año 70, después del año cero, este templo fue destruido
a manos de Tito, un emperador romano, por problemas políticos. Estos números, repito, depende de las fuentes que nosotros leamos. Sin embargo, sí que representan algo muy acercado a la verdad. Ahora, lo que también es importante mencionar es que el templo reconstruido pues no era tan hermoso ni tan maravilloso como para provocar la expresión que los discípulos tuvieron acá. Sin embargo, el templo vive una re- renovación, una reforma a manos de Herodes el Grande o Herodes el Primero, quien toma la construcción como estaba y en el siglo I antes del año cero lo construye y le da una forma que no tenía. Y a partir de ese momento, el templo se convierte en un centro de acopio de oro. Por supuesto, esto era por diezmos y ofrendas que venían de todo el imperio, de mármol, que se reinvertían en el templo y por supuesto se convirtió en algo muy deseado para llegar a administrar. Esta administración la hacían los saduceos, que eran autodenominados sacerdotes, pero que no eran legítimos, ya que no eran ni siquiera levitas, y que por medio de prebendas y por medio de negociaciones no correctas, vamos a decirlo, pues llegaban al poder y no había como una línea levítica, aunque ellos sí estudiaban la escritura, pero empiezan ellos a administrarlo porque es un buen negocio. El poder religioso y el poder político, entonces empiezan a ir juntos y de la mano. Y por eso es que en tiempos del Mesías, cuando se lo identifica a él como un Mesías, como un Cristo, como un Mashiach, en hebreo Mashiach quizás es la palabra más correcta, para ellos representaba una amenaza y van a por él para acabar con él y así no tener riesgos en su poder político. Pero esa es una historia para otro día. Ahora bien, la nave principal de este segundo templo, después de la reforma de Herodes y con todos los ingresos que venían, ahora sí, de muchos judíos y muchos prosélitos en todo el imperio, se registra, por ejemplo, en la Mishnah, que es un compendio de escritos de esta época, que estaba recubierto de oro. La nave principal estaba recubierto de oro. Los pisos eran de mármol y por eso es que se tenía que usar sal. Y a la luz de esto es que Jesús nos da una enseñanza, creo que la hemos visto también, para evitar resbalones en invierno. Ahora, ni el mármol ni el oro eran originarios de Judea. Todo esto venía, por ejemplo, el mármol ya fuera importado de Grecia o de África, pues eran unos precios impensables para los judianos que vivían ahí. Y entonces este lugar empieza a ser como un lugar muy apetecible y los discípulos vienen a admirarlo porque es un lugar simple y sencillamente espectacular. Por supuesto, un centro de corrupción y en sus atrios se ha formado un banco, una negociación. Creo que también hemos mencionado en esta tribuna, por ejemplo, que una ofrenda de oveja afuera, simple y sencillamente por estar en el templo valía 3 veces más. Y entonces ellos no permitían que se ofreciera que alguien trajera una ofrenda, sino que la tenían que comprar allí y subían su precio 3 veces más. En fin, mucha corrupción, pero el edificio era un edificio por demás espectacular. Tan así que el procurador romano que gobernaba Judea en el año 66 entra al templo y hace la pregunta de quién es este oro. Bueno, también tengo que hacer una aclaración. En el templo, afuera del atrio, había un rótulo, tanto en griego como en latín, como en arameo, que decía prohibida la entrada de cualquier gentil so pena de muerte.
De estos se tomaron los revoltosos que en el capítulo 21, 22 de Hechos, me parece que es, se acusan a Pablo de haber introducido a un incircunciso, a un gentil en el templo, cosa que era falsa, como lo dice claramente el libro de Hechos. Pues este procurador debió haber entrado por la fuerza y cuando él evidencia el oro que hay ahí y la majestuosidad del lugar, él quiere algo para él, por supuesto, y empieza o intenta saquear el templo, pero Jerusalén se levanta y marca el final de los saduceos y empieza la primera guerra judía. Esto fue en el año 66 y es lo que provocó finalmente la destrucción tanto de Jerusalén como la destrucción del templo. Y esto será un tema que estaremos tocando porque la escritura nos exige, para entenderlo bien, que la historia sea parte de lo que hoy y de lo que en las futuras clases veamos. Bueno, sigamos con la enseñanza. Los discípulos están entonces sorprendidos por el edificio y le piden a Jesús que observe la majestuosidad, lo bello de este edificio. ¿Y qué responde Jesús? Eso lo registra el versículo 2. Y Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? Y luego dicta una sentencia. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en este momento, lo que representaba el orgullo de la nación judía se ve objeto de una profecía que sería destruido. Este hecho sucedió en el año 70, como lo hemos mencionado, a manos del general Tito, que Flavio Josefo nos da un poquito de información. Él dice que a él le parece que fue un accidente, pero al final del día se provoca un incendio y esto acaba con la destrucción tanto de Jerusalén como del templo. Lo que nosotros sabemos es que, aunque fue muy desagradable, todo esto estaba profetizado tanto en Daniel, como lo veremos en las próximas semanas, como lo estaba profetizando Dios mismo. El Mesías aquí para todos nosotros iba a ser destruido. La nueva Jerusalén, que es la promesa para todos los creyentes, que es la promesa para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, para la congregación, la iglesia, que es el pueblo de Israel, la nueva Jerusalén, Él será el templo, no incluirá un templo. Hoy en día hay muchísimos esfuerzos que se dan desde una mala lectura, especialmente rabínica, y lo menciono de esta forma porque una de las objeciones que se tienen desde el rabinato a que Jesús sea el Mesías es porque no reconstruyó el templo o porque ellos exigen que el Mesías venga a reconstruir el templo. Y decimos dos cosas con respecto de esto. En primer lugar, em, no existe un solo versículo bíblico que pueda respaldar esto, por mucho que ellos quieran manipular algunos versículos de el profeta Ezequiel, que habla de un templo, pero lo que ese profeta habla son unas dimensiones irreales que solo podemos pensar se está refiriendo a la Nueva Jerusalén. La segunda cosa que nosotros decimos con respecto de esto es que ¿cómo iba Jesús a reedificar un templo si el templo está en pie cuando él estuvo acá? No se le puede pedir eso a Jesús. Por lo tanto, este argumento no cuenta. Entonces, cualquier intento de reconstruir un tercer templo lo hará un falso Mesías, porque nosotros esperamos la resurrección primero que nada y después esperamos que la nueva Jerusalén venga y tome su espacio y él, el Señor, Jesús será el Mesías. La profecía que Jesús habló en esta ocasión, en el versículo 2, perdón, fue tan exacta que verdaderamente no quedó en el año 70 ninguna piedra de este edificio.
Lo único que queda de este edificio es lo que se conoce como el Muro de los Lamentos, el Kotel, me parece que le dicen en hebreo, que es como un muro de contención si pensamos que el templo estaba sobre en la montaña de Sión, sobre una planicie en una montaña. Entonces este muro de contención estaba abajo como sosteniendo, pero no pertenecía tan siquiera al templo, sino que era un espacio que estaba abajo de esta planicie en donde sí estaba edificado el templo. Siglos después se construyó en este lugar una mezquita musulmana. Al día de hoy, el- los habitantes de Israel que no sean musulmanes, que sean de cualquier otra religión, no tienen acceso ninguno al lugar donde estuvo construido el templo. El único acceso que se tiene es a este muro que, repetimos, ni siquiera formaba parte del templo. Es muy impresionante ver cómo el hombre ha desarrollado, pues, en su afán por querer tanto algo, ha desarrollado que en ese lugar se llenen de papelitos y se pongan papelitos y se hagan oraciones, pero ese lugar ni siquiera era parte del templo. Una oración a Jesús, una oración en el nombre de Jesús, es muchísimo más efectiva que cualquier oración que se pueda hacer desde ese lugar, porque repetimos, ni siquiera formaba parte del templo. Nosotros entonces le oramos a Jesús porque Él es nuestro templo. Sigamos con la lectura. Marcos 13:3 dice así: y sentándose en el monte de las olivas, dice esta versión, delante del templo, al sí le quedaba el templo ahí, le preguntaron aparte Pedro y Jacobo y Juan y Andrés. Verso 4. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas las cosas han de ser acabadas? Yo quiero que usted, por favor, se detenga a pensar y a identificar conmigo que hay dos preguntas en esta interacción que estos cuatro discípulos hacen con Jesús. Esto es vital para que nosotros entendamos la respuesta que Jesús le dio y entendamos la apocalíptica correctamente, porque hoy en día hay cualquier cantidad de predicciones, hay cualquier cantidad de posturas. Hablamos de del dispensionalismo, del amilenarismo, del postmilenarismo, etcétera, que se forman de una lectura tan incorrecta y de no poner atención a cosas tan simples como que veamos que hay dos preguntas acá. Eso es lo primero. ¿Cuáles son las dos preguntas? En primer lugar, le dice, ¿cuándo serán estas cosas? Entonces señalamos que la primera pregunta tiene que ver con la época histórica y para nosotros ya conocida, pero desconocida para los cuatro que lo preguntan, de la destrucción del templo. Esto es muy importante que nosotros lo reconozcamos. Jesús entonces va a proceder a responder a un punto histórico. ¿Cuándo se va a destruir el templo? Esa es la pregunta. La segunda pregunta, que es importante también que nosotros la conozcamos, es que dice, ¿y qué señal habrá cuando las cosas han de ser acabadas? Ahora, esta no es la misma pregunta de cuándo va a ser la destrucción del templo. La palabra que el griego menciona acá del acabado o terminado o cumplido, lo traducen algunos, ciertamente es una traducción correcta. Está hablando cuándo será el fin de estas cosas, pero no nos da la explicación correcta de qué fue lo que estos cuatro personajes preguntaron. Y aprovecho yo una vez más para recordar y enfatizar por qué nosotros hacemos la lectura que hacemos del Evangelio, de todo el Nuevo Testamento. Y es que como nosotros entendemos el Evangelio, es que ninguno de estos cuatro personajes, perdón, hizo la pregunta en griego. Y no tenían ellos conocimiento del griego,
sino que ellos hacen la pregunta en arameo. La palabra entonces griega sintelía, que es la que habla del fin de las cosas o cuando las cosas están acabadas, tendríamos nosotros que entenderla desde su marco histórico y desde su marco eh, racial, voy a mencionar, de estos personajes que preguntan. Ellos están haciendo una pregunta acerca de algo que es necesario que nosotros lo conectemos. Y entonces lo que hacemos, el ejercicio que nosotros hacemos es que vamos a ver cómo la Septuaginta, que es una traducción que se dio en el año 250 antes del año cero, del hebreo original bíblico al griego, cómo es que las personas que tradujeron esta Biblia llamaron en griego a las palabras hebreas. Y nos encontramos con que eh, existe un correlativo en esto. Yo quiero invitarlo que vayamos a Shmot, que es Éxodo, capítulo 23, versículo 16. Y dice así: También guardarás la fiesta de la siega, de los primeros frutos de tus labores, de lo que siembres en el campo, y la fiesta de la cosecha, dice esta palabra. Yo le puse ahí la palabra asif, que es la palabra que tradujeron como sintelía, que nuevamente es la palabra que aparece en Marcos 13, la palabra que nos lleva acá. Ahora, la palabra sif no tanto se refiere a una cosecha del campo, sino se refiere a la recolecta, por eso le puse ahí la palabra recolecta, de los árboles frutales, de todo lo que está en árboles, no tanto del trigo y la cebada, sino que se refiere a la recolecta de las frutas. Dice, al fin de año, cuando recojas el campo el fruto de tu trabajo. Si usted nos ha acompañado en los estudios con respecto de las citas del Señor, que por cierto, aprovecho el tiempo para invitarle a que si usted está interesado en el mover profético del Señor, le invitamos a estudiar las fiestas de otoño con nosotros. Todas estas representan un evento a futuro y se encuentran en nuestro listado de reproducción como las citas del Señor. Y ahí le invito a buscar especialmente Sukkot, que es a lo que el apóstol que haya hecho esta pregunta está haciendo la referencia con respecto de Jesús. Lo que están preguntando ellos de una manera muy disimulada, también como lo hicieron en el capítulo 1 de Hechos, no tan disimulado ahí, pero la pregunta es la misma, es ¿cómo sabremos que estás presto a venir? ¿Cuándo es que vas a venir? Y esto nos llama muchísimo la atención porque el Señor no solamente les habló del templo, o más bien dicho, el Señor solamente habló del templo, pero ellos quieren saber qué va a pasar, cuándo va a ser el tiempo profético de la recolecta, es decir, de la segunda venida del Señor. Y esta palabra, el final de los tiempos, entonces es o sintelía en griego, o asif en hebreo, la recolecta, pues es una referencia al tiempo profético de Sukkot. Yo le invito a estudiarlo con nosotros en nuestro listado en el canal de YouTube. Y esta cita está diseñada como un evento a futuro y representa el final del sistema como lo conocemos. Esto es lo que los apóstoles, les voy a llamar, están preguntando. Entonces recordamos dos cosas, que son dos preguntas. Que la primera pregunta tiene que ver con el tiempo en cuando el templo va a ser destruido y la segunda pregunta tiene que ver con el tiempo cuando Jesús va a regresar. Si se hicieron dos preguntas, entonces lo más eh, coherente de parte del Señor es entender que Él también dio dos respuestas. Y eso es lo que ahora nosotros vamos a evaluar. Cuando usted lea los próximos versículos, tenga en mente que Él está respondiendo a dos tiempos distintos. No son el mismo tiempo. Uno ocurrió en el año 70 y el otro todavía, no ha ocurrido.
Vamos entonces al versículo 5 y ahí dice, y Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Verso 6, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías. Me gusta más usar la palabra Mesías que Cristo, por eso la coloco ahí, pero ahí está la palabra Cristo entre paréntesis. Mashiach sería en hebreo. Y engañarán a muchos. Entonces, lo primero que tenemos que aclararnos es de cuál de los dos tiempos está hablando. Esta respuesta que el Señor da se refiere a la primera pregunta. Ahora mismo está hablando entonces de la destrucción del templo. Y esto lo tenemos que relacionar con eventos históricos, como por ejemplo que en el siglo I del -6 al año 70, cuando es destruido el templo, hubo 23 aspirantes a Mesías, falsos Mesías, mientras que también existió el Señor Jesús, el verdadero Mesías, Él es el 24, pero Él es el verdadero Mesías. Y esto es importante que nosotros lo sepamos para que entonces podamos hacer una lectura correcta de lo que se estaba viviendo y por qué ellos lo preguntan, por qué es tan importante para los apóstoles, porque hay muchas personas, de hecho, si hacemos la división, es casi cada 6 años que aparece, o casi cada 4 años aparece alguien diciendo, yo soy Mesías, yo soy Mesías. Entre ellos es cuando Jesús viene, en este tiempo tan específico, donde hubo quizás más que en cualquier otro tiempo, algún reclamo a ser el Mesías, es que Jesús viene, era el tiempo del Señor. Por eso es que el Evangelio también enseña que cuando se cumplió el tiempo de Él a venir, fue que Él vino. Ahora también quiero mencionar que en el año 134, y para seguir dándole luz a la profecía bíblica, apareció un falso Mesías, pero este causó muchos estragos. Me refiero a Shimón Bar Kokhba, que en el 134, apoyado por el Rabí Akiva, condujo a Judá a la tercera guerra judía que casi acaba, casi extermina a los judíos como pueblo. Roma ganó esa guerra y él había sido proclamado Mesías. Entonces lo que Jesús está diciendo es que van a venir muchos. Cualquiera que se proclame como Mesías es un falso Mesías. Y nuestra clave para conocer al Mesías será cuando lo veamos descender, así como Él se fue, porque así está escrito. Esta última rebeldía de la Tercera Guerra Judía que le estoy comentando ahora, es una, es una guerra muy interesante porque acaba con dos circunstancias muy, muy marcadas. En primer lugar, se expulsa a cualquier cosa que sea judía de Jerusalén. Y ellos pierden el control completamente y cualquier derecho a estar ahí. Esto es muy importante. Y la segunda cosa es que a Judea, a la provincia de Judea, se le denominó Filistea. Filistea en latín es Palestina. El nombre de los palestinos se lo otorgó un emperador romano y ese es el verdadero origen de ellos. eh, y no es tan justo el reclamo que se tiene entonces a la tierra, ya que los palestinos, como se los conocen hoy, son griegos, perdón, son árabes de países de África que llegaron a vivir a esta tierra o vivían por ahí o emigraron a esta tierra en épocas mucho más recientes. Me llama muchísimo la atención entonces que el Señor esté aclarando esto en la última semana de su vida también. Entonces señalamos que a la pregunta que se dio
de parte de los apóstoles, la primera respuesta Jesús la dio hacia una situación que ocurrió aproximadamente unos 40 años después de cuando estamos leyendo. Pero para nosotros esto fue hace casi ya 2000 años. Muy bien, sigamos la lectura. Versículo 7. Dice, mas cuando oyereis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque conviene hacerse así, mas aún no será el fin. Y ya esto nos empieza a situar en que esta no es una pregunta, no es una respuesta a la primera pregunta, sino a la segunda pregunta, es decir, el final de las cosas, la fiesta de la recolecta. Verso 8. Porque la gente se levantará contra gente y reino contra reino. Y habrá terremotos en cada lugar y habrá hambres y alborotos. Y luego dice, y este es el nombre del tema que habíamos escogido para hoy, principios de dolores será esto. Señalamos entonces que ahora se está refiriendo al final de los tiempos, justo antes de que Jesús pelee la guerra contra Gog y Magog, es decir, aquella guerra en donde el enemigo, el Satanás, será encarcelado. De esto hemos compartido un poco. Usted puede ver en los estudios de Sukkot del año 2022, también del 2021 lo mencionamos, pero también esta lectura la puede hacer en Apocalipsis capítulo 20. Sin embargo, yo quiero hablar de cómo le llamó el Señor, principio de dolores. Y esto también me lleva a compartir con usted por qué hacemos la lectura que nosotros hacemos. Y es que en el primer siglo habían palabras que significaban, tenían ciertos significados que se apartaban de su significado eh, natural. A esto se le conoció como el metalenguaje del Segundo Templo. Y hay muchas palabras que podemos incluir aquí, como por ejemplo la palabra Abba, que se ha traducido como el Padre, pero que es un término metal, del metalenguaje arameo, es decirlo, la palabra el hijo o bra, ¿verdad? El hijo del hombre o el Ben Adam, las expresiones el Malhut Hashamaim, que quiere decir el reino de los cielos, todas estas palabras se toman de palabras comunes que tienen un significado, pero se les asigna, empezaron, perdón, a significar temas teológicos que había que explicarse. Este es el caso entonces del principio de dolores. ¿Y qué es el principio de dolores? El principio de dolores es un tema o una definición, voy a decir, un nombre que se le asignó a cuando Jesús o el Mesías fuera a regresar, porque se acuñó dentro del fariseísmo. Por lo tanto, puede ser que algunos o muchos no creyeran en Jesús como el Mesías que regresaba, que venía, pero se lo miraba entonces al Mesías regresando, y que cuando él fuera a regresar en la tierra estarían ocurriendo ciertos eventos que llevarían a ciertas personas a desear el retorno o la venida del Señor. Esto lo podemos ver, eso se extrajo todo esto, cada palabra de este metalenguaje que le he mencionado, tiene un espejo, es decir, tiene un lugar de la Biblia desde donde se origina. Por ejemplo, el principio de dolores tiene una connotación y la vamos a ver ahora. Vamos a ver este desarrollo un poquito para que usted también conecte que esto no lo estamos sacando de la manga, por decirlo acá, sino es el resultado de muchas horas de estudio y de un estudio serio en las lenguas originales de la escritura. Vamos al Salmo 89, en el versículo 51, 52 del texto hebreo, y dice así:
Porque tus enemigos, oh Adonai, Yud He, han deshonrado, porque tus enemigos han socavado los talones de tu ungido. Y aquí vemos al salmista que está hablando de que existe un problema en los pies del ungido. Quizás en el momento histórico donde el Salmo 89 se escribe, se pensaba que era con respecto de David. Sin embargo, desde el segundo templo se lo interpretó con respecto del Mesías, del Mashiach. Y esta frase se lo llegó a conocer como los talones del Mesías, Heleib Mashiach, Akeib Mashiach, perdón. Y esta expresión sí que se encuentra, por ejemplo, en el Talmud, perdón, que es una literatura judía contemporánea que tenía un sinónimo. Este sinónimo lo habían tomado de Isaías 26:17. Por favor, acompáñeme a leer. Dice, como la mujer encinta, pero se está refiriendo a hombres, al acercarse el momento de dar a luz, se retuerce un, un cierto hombre y grita en sus dolores de parto, dice, así éramos nosotros delante de ti, Señor. O sea, varones se están comparando, dice, como mujeres encintas, como cuando ésta se está retorciendo y gritando en sus dolores de parto, así es que nosotros estamos delante de ti, oh Señor, dice el texto. Y entonces aquí es que se acuña este término, los dolores de parto del Mesías. Los dolores del parto del Mesías y los talones del Mesías eran dos términos intercambiables que podemos encontrar en el Talmud me parece que es el Talmud de Jerusalén. Estos términos entonces se conocieron como un evento en el final de los tiempos cuando el Mesías Dios Jesús fuera a regresar o fuera a venir desde la perspectiva talmúdica es a venir desde nuestra perspectiva que el Evangelio nos da es a regresar. Pero están hablando de la misma persona. Cuando Él regrese, cuando Él se disponga a regresar a ese tiempo del milenio, es donde enfrentará al final del milenio a las fuerzas contrarias del mal para vencerlas para siempre. Se está refiriendo entonces al principio, a los dolores del Mesías. Y podemos, por la lectura de Isaías 26, podemos establecer que los dolores del Mesías somos nosotros, los humanos que estamos aquí en la tierra, dando testimonio de Él y pidiéndole que regrese. Esos son los dolores. El principio de dolores somos nosotros clamando acá, porque como Él acaba de decir, tiene que ver con gente levantándose contra gente. Por eso, con esto en mente, con el conocimiento de que el principio de dolores se refiere a el momento donde Él empieza a regresar, en donde Él determina venir, es importante que leamos nuevamente lo que ya ha dicho el Evangelio. Verso 7, entonces, para leerlo nuevamente, dice, pero cuando oyeres de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque conviene hacerse así, mas aún no será el fin, porque gente se levantará contra gente y reino contra reino, y habrá terremotos en cada lugar, y habrá hambres, alborotos, principios de dolores serán estos. Así es como empezará el tiempo antes del final. Así es como estará el tiempo antes de venir Jesús a la transformación de la tierra. Probablemente ya estamos viviendo eso, o probablemente todavía se intensificarán, pero lo que es una verdad es que se refería al tiempo del regreso del Señor, algo que los discípulos no verían. Ellos verían otra cosa. Versículo 9 de Marcos 13, sigamos avanzando porque creo que quiero llegar al versículo 13 hoy. Dice el 9, mas vosotros mirad por vosotros, porque os entregarán en los concilios y en las sinagogas seréis azotados. Y delante de gobernadores y de reyes seréis llamados por causa de mí.
por testimonio a ellos. Y lo que es importante conectar es como en el conector, él dice, pero ustedes, estoy hablando del futuro, el 7 y el 8 vienen del futuro, pero ustedes, y los devuelve a la época de ellos, dice, eh, tengan cuidado, porque los van a entregar en concilios, porque en las casas de estudios, en el Beit HaMikdash, las sinagogas, los van a azotar, los van a llevar delante de gobernadores, y si usted hace una lectura del libro de Hechos, se va a dar cuenta con que todo esto se registró allí. Y decimos que responde a la primera pregunta acerca de la destrucción de Jerusalén. Versículo 10. Y a todos los gentiles conviene que el evangelio sea predicado antes. Y este verso no corresponde al evento de la destrucción del templo, sino a la recolecta, al tiempo futuro. Porque es necesario que a todo Israel que Dios ha escogido, como lo entendemos en Romanos, ingrese primero a Israel, regrese a Dios, sea llamado. Aquí no está hablando de que todos los humanos tienen que oír a Dios en todo el mundo, como se lo ha visto muchas veces. Aquí está hablando que a los gentiles que van a entrar a Israel, que son las 10 tribus del norte que se han ido, que no es algo genético, sino que es algo que Jesús ha escogido. Aquí está diciendo que cuando ellos regresen o cuando ellos entren, entonces las cosas del final van a pasar. Y luego, al versículo 11, regresa a hablar de la primera pregunta. El Señor ha ido respondiendo una, y va de A a B y de B a A continuamente. Versículo 11, entonces dice, y cuando os trajeren para entregaros, perdón, no premeditéis qué habéis de decir, ni lo penséis, mas lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el poder de la santidad, el Espíritu Santo. Muy interesante porque cuando usted lee ya desde el capítulo 3, 4 de Hechos, es una constante. Versículo 12. Y entregará a la muerte el hermano al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y también los matarán. Decimos que todo esto también tuvo que ver ya con la destrucción del templo. Y con esto llegamos al último versículo que yo quiero leer con usted hoy. Y dice el versículo 13. Y serán aborrecidos de todos por mi nombre, dice. Mas el que persevere o perseverare hasta el fin, este será salvo. Y entonces esta es una alusión a que al mantenernos en el futuro, al mantenernos en Dios, veremos su salvación, y se refiere a la fiesta de la recolecta, es decir, a los eventos del futuro. Vemos entonces hoy que ese es el primer tema de esta serie. Hablamos de principios dolores, hablamos del principio de dolores, así se llamó este tema. Hemos conocido en dónde se originó y por qué se le llamó así. Y sabemos que tiene que ver con la manifestación final de eventos antes del retorno de nuestro Redentor. Vamos a dejarlo acá. Yo le invito a sintonizarnos la próxima semana. La próxima semana empezaremos a hablar un poquito acerca de las 70 semanas de Daniel. Hay mucha tela que cortar allí, así que vamos despacito para poder aclararnos todas las ideas. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Recuerde, visítenos en nuestro canal de YouTube, suscríbase, comparta esta publicación. Queremos llenar la tierra del conocimiento del Señor. Que esté muy bien. Hasta pronto.